Nuestro origen es la lucha por unos servicios en condiciones de igualdad en calidad con el resto de los españoles y con el resto de ciudadanos normales de la comunidad autónoma, que en aquel momento no existía y que progresivamente hemos ido consiguiendo. Y ese origen también marca buena parte de nuestra filosofía. Nuestra filosofía es trabajar por objetivos más que por cuestiones de predominancia política de unas siglas frente a otras. Nosotros solemos ejemplarizar esta forma de trabajar con lo que sucedía en nuestros pueblos cuando se provocaba un incendio, ¿no? Cuando en nuestros pueblos había un incendio, pues todo el mundo, no sé si lo recordaréis, acudía con sus cubos de agua a apagarlo. Eso hoy en día obviamente ya no se puede hacer, pero en aquel momento todo el mundo acudía a apagar el incendio con los medios de los que disponía. Y no se preocupaba de preguntarle si el vecino que estaba acudiendo con él a apagar el incendio era de derechas o era de izquierdas, era conservador o era progresista. Acudían todos a apagar el incendio. Nosotros interpretamos que en Teruel, en concreto, cuando nacimos, y en buena parte de Aragón, existe una emergencia, una situación de emergencia, que es la emergencia demográfica y el riesgo de la progresiva pérdida de población derivada también en buena parte del progresivo envejecimiento, y que ese es un reto suficientemente importante porque cuestiona la sostenibilidad territorial de la comunidad autónoma y de nuestra provincia, para que nos unamos en acabar con esa emergencia. Por eso decimos que nosotros somos transversales en el sentido de que no nos queremos mover en el eje ideológico derecha-izquierda, nos queremos mover en un sistema de trabajo por objetivos, que es muy habitual también en el mundo empresarial, ¿no? Trabajar por objetivos, trabajar por proyectos, y que hemos de ser capaces, aquellos que se incorporan a este proyecto, de dejar en segundo plano su ideología personal, su cuestión ideológica personal, para trabajar en la consecución de ese objetivo. Y así lo hemos aplicado y así lo hicimos probablemente en el momento en la que mayor foco se puso sobre nosotros, que fue en la investidura del presidente del gobierno. Nosotros en la campaña electoral habíamos anunciado ya que, si recordáis, las elecciones de noviembre del 19 se producen ya en una segunda convocatoria después de haber sido un fracaso la formación de gobierno tras la convocatoria de mayo del 19, y nosotros en campaña electoral dijimos que apoyaríamos aquel candidato que fuese capaz de suscitar en su persona mayores apoyos para que precisamente no hubiese que hacer una repetición electoral nuevamente, porque ponía incluso en tela de juicio el propio prestigio de las instituciones democráticas que nos habíamos dado. Y así fue. Nosotros en la investidura de Pedro Sánchez no hicimos sino cumplir un compromiso electoral que habíamos adquirido con todos los que nos habían votado, que era apoyar la gobernabilidad y apoyar la formación de gobierno. Y me preguntan muchas veces si hubiese sido al contrario, ¿lo habríais hecho igualmente? Pues efectivamente lo habríamos hecho igualmente. Si la persona que hubiese suscitado mayores apoyos hubiese sido el candidato de otra formación, lo hubiésemos apoyado, porque lo que buscábamos era la estabilidad, la gobernabilidad del país, entre otras cosas porque para defender nuestros argumentos, para conseguir nuestro objetivo, nos interesa que haya gobiernos estables, y nos interesa que puedan aplicar políticas de reequilibrio como las que demandamos. Y de ese planteamiento, que ejemplariza un poco nuestra posición, se deriva en buena parte de nuestra forma de actuar. Nosotros, cuando digo que no buscamos el enfrentamiento, no buscamos ante un problema, no buscamos los argumentos que tengo para utilizar ese problema como arma arrojadiza frente al contrario, frente al rival político, sino que lo que buscamos es cómo solucionar el problema. No cómo tirárselo a la cara, al contrario, sino cómo solucionar el problema. Y esa ejemplariza muchas de las cuestiones que venimos haciendo. Hay una cuestión fundamental de nuestros objetivos o cuáles son nuestros principios ideológicos. A veces nos dicen, bueno, pero es que eso de no tener ideología, nosotros no decimos que no tengamos ideología. Decimos que seamos capaces de dejar en segundo plano nuestra ideología personal para conseguir un objetivo. Y lo somos mientras exista esta situación de emergencia. Si dentro de 2 décadas ha desaparecido el problema de la despoblación o ha desaparecido el problema de los desequilibrios territoriales internos en España y en Aragón, pues nos iremos a nuestra casa y habremos conseguido el objetivo. Pero mientras tanto hacemos el esfuerzo de dejar en segundo plano la ideología. Cuando hablo de España hablo de Aragón, y lo hablo de Aragón con toda consciencia porque hemos de ser conocedores que nuestra comunidad es la comunidad autónoma internamente más desvertebrada del país, de que en Aragón el 51% de la población
solo está en el 2% del territorio. El resto lleva camino de convertirse en un desierto demográfico cuando no lo es. Ya hay comarcas de Aragón que apenas tienen 2 habitantes kilómetro cuadrado. La media probablemente esté en determinadas provincias como la nuestra por debajo de 12,5 y en el resto de Aragón por debajo también de esa cifra que se empieza a hablar como desierto demográfico. Y cuando esa prioridad está en la acción del gobierno, esa prioridad al final acaba manifestándose en las consecuencias territoriales. Nosotros no lo hemos tenido nunca, o sea, en España no ha habido nunca la voluntad de desarrollarse en equilibrio. Es más, creo que las políticas del Estado han buscado voluntariamente digamos, acelerar o potenciar las tendencias que dicen ellos naturales del mercado, de la acumulación de actividad y de población en determinados focos. Podemos recordar desde los planes de desarrollo de los años 60, que es el origen un poco de este modelo, y ha sido así. Nosotros tenemos clavado en el corazón determinadas declaraciones que evidencian cuál es la posición del Estado, en nuestro caso frente a la provincia de Teruel, pero que podríamos extenderlo al resto de Aragón porque es un caso muy similar, y lo decimos a veces. En el año 74 vino a inaugurar un ministro, Cruz Martínez Esteruelas, vino a inaugurar el Colegio Universitario de Teruel, y en su discurso inaugural viene a decir delante de todos los que le escuchaban: vosotros turolenses que estáis destinados a emigrar para hacer florecer a las provincias colindantes, ya que estáis destinados a emigrar, os hacemos este colegio para que emigréis formados. Un ejemplo de cuál era el destino que el Estado había decidido otorgar a la provincia de Teruel. O sea, cuando hay un problema difícil, lo peor es ignorarlo. Lo peor es decir que no existe. Lo peor es decir que estamos muy bien y que no sabemos de qué estamos hablando. Y esa asignación de destino por parte del Estado a la provincia de Teruel y gran parte a la comunidad autónoma de Aragón es lo que hemos de corregir. Nosotros creemos que merece la pena hacer el esfuerzo de corregir esa asignación de futuro que se nos hacía. Y entonces nuestra propuesta política, ¿cuál es nuestra propuesta política? Pues está influida por todas esas cuestiones. La propuesta que hace Teruel existe y Aragón existe, que como sabéis concurrirán en coalición a las elecciones autonómicas y municipales, y ahí voy a entrar un poco en cuestiones. ¿Por qué concurrimos a las elecciones municipales? O sea, sabéis que nuestras reivindicaciones históricas siempre han sido de cuestiones que parecían depender sobre todo del Estado, ¿no? Pues reclamamos infraestructura, reclamamos que el corredor cantábrico mediterráneo ferroviario de una vez se tome como actuación prioritaria de la acción del Estado, reclamamos que se terminen de construir las autovías programadas, la 68, la 25, la 24, que se termine la 23, la 22. Aparte de todas esas cuestiones, que muchas de ellas, la mayoría importantes, estructurales, dependen del Estado, hay cuestiones que afectan muy al día a día de la vida de los ciudadanos que dependen de la comunidad autónoma. Más del 70% de las decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos dependen de la gestión de la comunidad autónoma. Por eso es muy importante estar también en la comunidad autónoma, y por eso aspiramos a estar en la comunidad autónoma. La acusación de que somos una formación localista, ¿no? Eso se preocupa. Yo me he tenido que oír a veces en algunos ministerios como que es que venís aquí a pelear hasta por una rotonda. Pero, pues, obviamente que venimos a pelear por una rotonda, por una acequia, por un camino, por todo lo que haga falta. Pero eso no es lo sustancial. Lo sustancial es mucho más allá, ¿no? Quiero citar, por ejemplo, una cuestión que he comentado también antes respecto a la relevancia de cómo se nos percibe desde fuera, ¿no? Nosotros obviamente no venimos a pelear por una rotonda, nosotros venimos a pelear por la rotonda y por la autovía y por el ferrocarril y por todas las infraestructuras que creemos que son necesarias, y porque se subsanen todas las deudas históricas que creemos que hay con Teruel y con Aragón. Pero también lo hacemos porque estamos defendiendo un modelo de desarrollo distinto, estamos defendiendo la corrección de los errores que cometió el modelo de desarrollo hasta ahora, que ejemplifica que mucha gente que no tiene el origen ni en nuestros territorios ni tiene que ver nada con nosotros se nos acerque. O sea, somos la única fuerza, Aragón existe, Teruel existe, España vaciada, son la única fuerza que propugna la corrección del modelo de desarrollo que se ha seguido hasta ahora.
la corrección. O sea, no decimos que hay que hacer ninguna revolución, decimos que hay que hacer el esfuerzo de corregir el modelo de desarrollo para precisamente evitar las malas consecuencias socioterritoriales que ha tenido ese modelo, cuyo principal efecto es la despoblación. Pero que hay que corregir el modelo, o sea, la despoblación no podremos acabar con ella si no corregimos el modelo. No basta con curar la herida, hay que curar la enfermedad. Y ese esfuerzo es compartido por muchos españoles. Y pone en evidencia cómo el modelo que defendemos, qué más lejos de una opción localista, ¿no? Qué más lejos es precisamente la única opción que plantea la corrección de un modelo de desarrollo en el país. Todos los demás partidos, los grandes partidos tradicionales, están, digamos, acercándose a estas posiciones, pero se están acercando por acción nuestra. Hay un comentario muy interesante que se hace en el Congreso, y es cuando en cierta manera, no voy a echarme flores, pero en cierta manera se asombran de la capacidad de trabajo que tiene Teruel Existe, con la mínima representación que tiene. Incluso los propios letrados manifiestan que Teruel Existe vale por lo que hace, pero también por lo que hace hacer. Y entonces el principal logro que ha conseguido Teruel Existe, que hay muchos logros, pero no es cuantificable en una cifra económica o algún resultado. El principal logro que ha conseguido es hacer que la mayoría de los ciudadanos españoles, según el CIS el 88%, asuma que el problema de la despoblación es un problema grave o muy grave y que hay que acometerlo decididamente ahora. Ese es el principal logro. Lo ha asumido la mayoría de los ciudadanos españoles y lo ha asumido la totalidad de las fuerzas políticas, con lo cual a nosotros nos alegra. Que nosotros no queremos patrimonializar ninguna lucha. Lo que queremos es acercar a esta lucha a todos, porque precisamente entendemos que esta es una lucha de todos. Nuestro acuerdo de investidura con el Partido Socialista empieza precisamente por reclamar un pacto de Estado contra la despoblación. Es el primer punto. O sea, cuando la gente va a ver el acuerdo de investidura de Teruel Existe, dirá, bueno, aquí va a empezar con una retahíla de infraestructuras, hay 59 puntos, contempla ese. Pues los primeros, los más importantes, los primeros 5 o 6 folios son un pacto de Estado contra la despoblación. Y precisamente ese es el principal logro. El principal logro es haber hecho que la ciudadanía española y la clase política asuma que este es un problema real y que hay que acometerlo, y que merece la pena hacer el esfuerzo de acometerlo. Y lo merece el esfuerzo tanto a nivel español como a nivel aragonés. ¿Y por qué es el principal logro? Porque todas las medidas que luego requiere solucionar este problema son en general medidas estructurales potentes. Medidas estructurales que si no fuese por la quiescencia de la ciudadanía española no se podrían tomar, porque habría rechazo. Y por ejemplo son medidas tan estructurales, porque también me lo preguntan, muchas veces me preguntan los ministerios, bueno, si compartimos todo lo que decís, si estamos de acuerdo con todo lo que decís, ¿por qué decís que no se está haciendo? ¿Qué es lo que falta por hacer? Digo, falta por hacer todas aquellas cosas a las que tenéis reticencia por hacer. Falta por hacer, por ejemplo, que si hemos acordado que haya un proceso de desconcentración o descentralización de la administración pública, se acometa y se descentralice de verdad. No que cuando aparece la primera inercia, ya si hemos acordado que sería, pues ya solo será las instituciones o los organismos que se creen nuevos. Los que existen ya no se desconcentra, solo lo nuevo. Estos meses estamos negociando o estamos intentando introducir nuestros criterios en el tema de la movilidad, ¿no? de la movilidad y el transporte, de la famosa Ley de Movilidad Sostenible. Cuando estaban esos procesos de negociación, fuimos a una reunión en el Ministerio a la que nos acompañó un alcalde que precisamente quería manifestar las dificultades que tenía la gente de su pueblo pues en trasladarse a trabajar, en trasladarse al centro de salud, en poder acceder a los servicios en unas condiciones lógicas, porque no todo el mundo tiene un coche particular y no todo el mundo tiene la posibilidad de desplazarse cuando quiere. Y en esta reunión, pues al final la propuesta era, bueno, pues nada, pues tendremos que ir para dotar de movilidad a las áreas de baja densidad de población, tendremos que ir a un transporte a demanda que ya se ha implementado en varias comunidades, que se están haciendo experiencias piloto, y el propio alcalde comentaba allí en la reunión, bueno, pero lo caro que va a ser eso, ¿cuánto dinero va a suponer dotarlos de movilidad a la carta o de movilidad a la demanda? O sea, él mismo era reticente a hacer una petición que él mismo se encargaba de desechar porque iba a suponer mucho coste para el Estado. Y recuerdo que tuvo que ser el propio técnico del Ministerio el que le dijo, usted no se preocupe, hasta que se gaste lo que vale hacer 1 kilómetro de metro, tiene derecho a pedir movilidad. Es decir, nosotros mismos somos rácanos a la hora de pedir nuestros derechos. Es decir, que
nosotros efectivamente como ciudadanos, en igualdad de condiciones que los que viven en otro sitio, tenemos, si hay transporte público en una ciudad, tiene que haber transporte público en el medio rural, tiene que haber garantizado los derechos a la movilidad sostenible. Y si es difícil, si hay que estrujarse, si hay que aportar inteligencia, hay que hacerlo. Pero como bien decía este señor, hasta que usted se gaste, ¿cuánto vale garantizar la movilidad en una gran ciudad? Hasta que usted se gaste lo que vale hacer 1 kilómetro de metro tiene derecho. Y luego resultó que en los números que hacían, garantizar ese transporte a demanda de movilidad no era tan caro. Las comunidades que están experimentándolo, pues con 200, 300.000 euros garantizan la movilidad de comarcas enteras, y efectivamente hay un derecho que exigir, y ese es un ejemplo más de que a veces somos nosotros mismos los que somos incapaces o nos frenamos en la exigencia de nuestros derechos. Todos tenemos un lema que es ser pocos no resta derechos, y efectivamente ser pocos no resta derechos. Tenemos que ser capaces de exigir ese principio, y la administración está asumiendo esos conceptos. El tema es que a veces nosotros mismos caemos en la falta de demanda de los mismos.